Familia querida, Dios los bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, sensibilidad al pecado. Mateo 5, 27 al 37. Muchas veces tenemos preguntas sobre qué es el pecado y sobre algunas cosas que hacemos, si es pecado o no es pecado. La Biblia dice que toda transgresión de la ley es pecado y el pecado debe tratarse de inmediato. Porque si no se deja como una infección que puede correr por dentro, como la lepra. La lepra en la antigüedad no causaba dolor, pero las personas se iban deteriorando y los miembros se deterioraban de tal manera que los dedos de la mano empezaban a caerse y partes del cuerpo empezaban a podrirse y a caerse del cuerpo. Y en más de una ocasión la Biblia ilustra el pecado con esto. Por ejemplo, cuando Naamán fue confrontado por la palabra de Dios, le dijeron: tienes que ir al Jordán y sumergirte 7 veces. Él al principio no quiso porque eso confrontaba su orgullo, su arrogancia, su agenda. Él era conocido como el gran general asirio y tenía muchas condecoraciones, pero debajo de aquellas condecoraciones, debajo de aquel gran uniforme militar, se ocultaba un cuerpo lleno de lepra. Y lo primero que el Señor le dijo es: tienes que irte al río Jordán y despojarte de todas tus insignias, toda tu vestidura, y allí desnudo descender al río Jordán. Todos los trabajadores de él, todos los soldados iban a ver que ese hombre no era el tal gran general, sino que era un hombre lleno de lepra. Así que el acto del desnudarse equivale a nuestra confesión al pecado. Dice la Biblia que cuando Juan predicó en el río Jordán, él dijo: arrepentíos, y que las personas iban en arrepentimiento y confesaban su pecado y daban cuenta de sus faltas. La lección de hoy nos habla, 1, de entender bien lo que es el pecado; 2, de comprometernos a no tener pecado oculto en nuestra vida, a no ser como aquel gran general Naamán, sino sencillamente estar dispuesto a confesar ante Dios nuestros pecados y apartarnos de él. Y dice la lectura en Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús habla de lo radical que tenemos que hacer con el pecado. Y cuando dice, la ley dice: no cometerás adulterio, pero yo le digo a ustedes que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y continúa diciendo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar sin un ojo a la vida, al cielo, que teniendo los 2 ojos ser echado al infierno. Y aquí el mismo Jesús habla de la existencia del infierno y habla de la consecuencia del pecado, que es ser arrojado al infierno de fuego. No debemos minimizar el pecado. Jesús dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. No debemos tomar esto de manera literal, pero sí debemos entender que el significado de esta palabra es: el pecado me envía a la perdición eterna y vale la pena hacer cualquier sacrificio con tal de salvar mi alma. Jesús dice: si te es ocasión tu ojo, sácalo. Y dice: si miraste a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. En este punto es bueno hacer una diferencia entre los ataques del mal, porque Satanás siempre va a traer pensamientos de pecado a tu mente y te va a incitar a mirar al pecado como hizo con Eva y como hace con todos los hombres. Y eso en sí no es pecado. El pecado es en sí cuando tú aceptas esa invitación de Satanás, la abriga en tu corazón. Por eso Jesús dice: si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, es cuando tú anidas eso.
Por ejemplo, las personas que ven pornografía están abriendo las puertas a demonios de promiscuidad en sus vidas. Las personas que tienen sexo estando casados con otras personas están abriendo la puerta a demonios de homosexualidad y de lujuria en su familia y en su descendencia. Obvio, si tú te casas, tienes relaciones con un hombre o una mujer que está casado y esa mujer con la que te acostaste está casada con otro hombre y la Biblia dice que esa mujer y ese hombre son una sola carne, cuando tienes relación con uno de ellos está teniendo relación con la otra persona también. La Biblia dice que todo pecado que uno cometa queda fuera del cuerpo, pero el que comete adulterio, dice la Biblia, peca contra su propio cuerpo. Entonces de eso trata la clase de hoy, de tener sensibilidad con las cosas del pecado. Dice, si hay algún órgano que te hace pecar, los ojos, si la gente que roba y no puede con su mano, pues dice la Biblia, pues córtate la mano. Y repito, no es que literalmente le estamos mandando a nadie a cortarse la mano, pero esta es la seriedad que debe darle al pecado. Y dice el verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas personas no tienen claro lo que la Biblia llama pecado y lo que no, y yo siempre recomiendo una lectura. Está en 1 Corintios 6, verso 9. Dice, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. La palabra fornicario en griego se dice porneia, que de ahí viene la palabra pornografía. Quiere decir también exhibición indecente del cuerpo. Entonces, así como los hombres tenemos que tener cuidado con lo que miramos, y las mujeres también, pues las mujeres también y los hombres, tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos. No vestirnos de una manera que esté dirigida a seducir y a producir lujuria en quienes nos observen, porque de esto daremos cuenta. Por eso dice la Biblia, no erréis, ni los fornicarios. Algunas personas me preguntan, ¿puede una mujer operarse para ampliarse su seno o su muslo o lo que fuera? Y yo les respondo, bueno, la operación en sí no es pecado, lo que es pecado es el motivo por el que tú quieras hacer eso en tu cuerpo. Porque muchas veces queremos hacer eso para llamar la atención, para hacer que otros nos deseen y tal cosa, porque tenemos baja autoestima. Y entonces en ese momento lo que tenemos que evaluar, más que la operación, es nuestro corazón. Yo le digo, por ejemplo, a mi esposa nunca va a necesitar ningún tipo de operación, porque yo siempre tendré ojos para ella de la manera que el Señor me la dio. Y desde luego la voy a cuidar y voy a tratar de que ella sea una mujer feliz, porque no hay un bisturí más efectivo que la felicidad y que la paz de Cristo en el corazón. Nada hermosa el rostro más que esto. Entonces, la lectura que les recomiendo para que escuchen sobre el pecado, 1 Corintios 6:9, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor. Así que les recomiendo esa lista para que usted la lea, porque alguien puede decir, no, pero una mentirita, no, pero robó un chin, no, pero estafó un chin. Y entonces usted tiene que leer todo eso. Y dice, y los afeminados. Y dice, y los que se echan con varones. Y alguien dirá, no, porque esa es mi elección sexual. Tú puedes elegir lo que tú quieras, pero la Biblia dice que eso es pecado. Y no debemos utilizar esto para menoscabar ni para decir que el afeminado o que el homosexual es menos que el ladrón y el homicida y todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecamos, todos, no hay nadie, empezando conmigo, no hay nadie en esta tierra que nunca haya pecado. Lo que la Biblia nos llama es al arrepentimiento.
como aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Jesús no le preguntó, ¿fue verdad lo que tú hiciste? Porque Él sabe que todos hemos pecado. Él sencillamente busca a alguien que esté dispuesto a decir, reconozco que he pecado, reconozco que tu ley dice que eso es pecado, y si tu palabra dice que es pecado, independientemente de lo que yo diga, de lo que diga el diablo a mi corazón, yo voy también a confesar que esto es pecado. Porque el enemigo siempre te va a decir, esto no es pecado. El rol del enemigo es contradecir la palabra de Dios, pero el rol tuyo es oír la palabra de Dios. Hay otra lectura que le quiero recomendar, está en Gálatas, capítulo 5, verso 19, porque hay otra cosa que le llaman el fruto, la manifestación. Cuando hay pecado en el corazón se manifiesta, y uno lo reconoce de una vez, uno tiene que decir, hey, un momento, esto no está bien. Esa otra lectura está en Gálatas, capítulo 5, verso 19 en adelante, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales les amonesto, y se los he dicho antes, que el que practica tal cosa no heredará el reino de los cielos. Eso es Pablo hablando a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16. Así que si vemos alguna de estas cosas, debemos tener cuidado porque hay pecado en nuestro corazón. Pablo también elabora, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces Pablo hace una lista de cuáles son los frutos de la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y habla de gozo, amor, paz, paciencia, benignidad. Cuando estas cosas están manifestadas en su vida, usted puede saber que la paz de Dios está en ti y que Jesucristo te guarda. Vamos a ser tentados, pero el Espíritu Santo es quien nos defiende y nos libra de caer en el pecado. Vamos a sentir impulso de mirar el pecado, pero no vamos a anidarlo en nuestro corazón porque vamos a decirnos que no está bien. Es que reconozco que 1 Corintios 6, del 9 en adelante, dice que eso es pecado. Y si la Biblia le llama pecado, yo no puedo llamarle de otro nombre. El verso 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, Jesús habla sobre el matrimonio. Muchas personas tienen preguntas sobre si puedo separarme o no. Jesús dice que cuando tú te casas con una mujer o con un hombre, ese matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ahora, Él da algunas excepciones. Dice, salvo por fornicación, cuando uno de los dos ha cometido adulterio, ha pecado sexualmente, entonces esto anula el matrimonio. Claro, la pareja pueden escoger perdonarse y restaurarse, pero la pareja deben estar muy claro que delante de Dios el pecado sexual es tan serio que anula el matrimonio, y dice que el que lo inicia, que el que comete ese pecado hace que la otra persona peque también, y entonces Dios va a tener que darle cuenta a Dios por su familia, por su pareja, por sus hijos. Esa es la seriedad del adulterio. El verso 33 aborda el tema de los juramentos y dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de esto procede de mal. Entonces, en cuanto al juramento, el Señor nos manda a ser hombres y mujeres de palabra, íntegros, que cuando digamos sí, es sí, y no hay que ni jurar, ni, mira, te lo aseguro, no, porque cuando tú tienes credibilidad, cuando tienes integridad, la gente con tu hablar, decir sí fue así o no, no fue así, basta. Dice que todo lo demás de esto de mal procede.
Pablo también dio otra excepción para el matrimonio. Dijo, si el hombre que abandona, la mujer no está en atadura. Porque, ¿verdad? Hay mujeres que quieren mantener su matrimonio, pero el hombre agarra y se va y la abandona y se va por otro lado y hace su vida por allá. La mujer, si siente en el espíritu seguir orando y orando por esa persona, bueno, pues puede hacerlo. Pero la Biblia dice que también en el abandono, pues eso anula el matrimonio. Si el hombre se fue o la mujer se fue, el hombre no está obligado a quedarse toda la vida esperando a esa persona. Y algo que yo le diría también es los casos de maltrato. En estos tiempos, con los feminicidios y con los maltratos, tampoco el Señor no nos manda a vivir en una vida de esclavitud. Si tienes un hombre que te golpea y no se arrepiente, porque un día puede pasar un accidente, pero si tú estás dentro de lo que le llaman la espiral de la violencia que va creciendo, empieza con una desconsideración, con una palabra, luego con un golpe, luego con amenaza, luego que tú tienes temor por la muerte y eso se multiplica, exige, tú tienes inmediatamente que buscar consejería, y para eso estamos los pastores, no para tapar ese tipo de cosas, sino para confrontarlo. Y para eso están las autoridades. Y nosotros con mucha sabiduría hablamos con los esposos y tal cosa, pero si en un momento tenemos que ayudar a una de las parejas a dar parte a las autoridades, ese es también nuestro rol, la paz. Desde luego primero tenemos que orar y buscar la reconciliación, pero tampoco el maltrato físico o verbal es aceptable dentro del matrimonio cristiano. Que el Señor nos bendiga y les guarde. Padre, te damos gracias. Ayúdanos al escuchar esta palabra, que nosotros podamos mirar el pecado a través de tus ojos, no a través de nuestros ojos. Reconozco, Señor, las terribles consecuencias del pecado y te ruego que me ayudes a no perder la sensibilidad del pecado para estar siempre alerta. Tu palabra es un parámetro a seguir en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a no ceder a fin de obtener alguna ganancia inmediata. Que mi sí sea sí y que mi no sea no ante las circunstancias del maligno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.